Buen día, estudiantes. Vamos a desarrollar la semana 24 de su ciclo anual UNI. Vamos a ver el tema de tributos. Muy bien, los objetivos de la clase. Vamos a conocer los elementos del sistema tributario. Ya vamos a ver qué elementos hablamos. Cuando hablamos de tributos, de qué elementos hablamos. Vamos a diferenciar también las clases de tributos que hay en el sistema peruano. ¿Ya? Vamos a ver que los tributos se clasifican en tres, ¿no? Y entre ellos están los impuestos. Y vamos a ver también, vamos a reconocer la importancia de la presión tributaria en el país. Entonces, si ustedes se preguntan de dónde tiene plata el Perú, justamente pues del cobro de estos tributos, ¿no? Del cobro de estos impuestos. ¿Ya? Vamos a ver esa diferencia, esos términos. Sistema tributario, ¿no? Es el conjunto, cuando hablamos del sistema hablamos pues de un conjunto de instituciones, normas, cómo se organiza, ¿no? Quién va a recaudar los tributos, ¿no? Todo un sistema, ¿no? Entonces el conjunto de instituciones, como por ejemplo los ministerios o la misma SUNAT que cobran los tributos, normas y principios, también hay normas, ¿ah? Hay reglamentos que nos especifican cómo pagar nuestros tributos, ¿no? Con los cuales se regula el traslado de recursos, dinero a través de los tributos. Se traslada dinero a través de los tributos. ¿Y a quién se les cobran los tributos? A las personas naturales, personas como nosotros, o personas jurídicas, ¿no? Empresas, ¿no? Entonces, se trasladan pues recursos a través de los tributos desde las personas o empresas hacia el Estado. Entonces, de ahí tiene plata el Estado peruano, ¿no? Si tú te preguntas de dónde tiene plata el Perú para comprar las vacunas ahora en este año 2021, es por el cobro de los tributos, ¿está bien? A ver, me dicen acá una pregunta, ¿no? ¿Sabías que los ingresos que recaudó el Estado peruano por parte de los tributos ascienden a más de 151.000 millones de soles? Miren, el presupuesto público, eso lo vamos a ver la otra semana, el presupuesto público más o menos es como 180, para este año 2021 es como 183.000 millones de soles. De esos 183.000 millones de soles, que es la plata que el Perú va a gastar en un año, 151.000 millones de soles vienen de los tributos, ¿no? El resto viene de préstamos, ¿no? Pero la mayor parte del presupuesto público viene de los tributos. ¿De acuerdo? Es decir, garantiza que el Estado reciba recursos. Claro, ¿de dónde tiene plata el Estado, no? El Estado, digamos, no es un trabajador, no es una empresa que recibe ingresos, ¿no? El Estado, ¿de dónde va a obtener todo ese dinero que necesita para sus programas de gasto? Lo obtiene, pues, de los tributos, ¿no? Es decir, garantiza que el Estado reciba recursos para realizar sus funciones y actividades, ¿no? Entonces, para que el gobierno del Perú pueda, pues, comprar las vacunas, construir colegios, necesita, pues, recaudar estos tributos, ¿no? Que no te los piden por favor, te lo exigen, ¿eh? O sea, todas las personas y empresas que están en la formalidad están obligadas a pagar tributos. Ahí ¿está bien? Listo, a ver, vamos a seguir. Elemento del sistema tributario. A ver, primero tenemos las normas tributarias. Claro, miren, ¿no? Los tributos se aprueban por ley, ¿eh? ¿Ya? Los tributos se aprueban por ley. En el Congreso se aprueban leyes relacionadas a los tributos, ¿no? El presidente con los ministros proponen leyes para que se aprueben en el Congreso, ¿no? Y las leyes relacionadas a los tributos que vamos a pagar se aprueban en el Congreso a final de cuentas, ¿no? Entonces, las normas tributarias son disposiciones jurídicas, legales, de las cuales son dadas por el Congreso. O sea, todas las leyes se aprueban en el Congreso, ¿no? Y lo que se relacionan también a las normas tributarias también son aprobadas ahí, ¿no? Por el poder, o por el Poder Ejecutivo, ¿no? El Poder Ejecutivo también puede, como digo, mandar al Congreso una ley para que se apruebe con respecto al cobro de tributos, ¿no? Y regulan la aplicación de las medidas de política tributaria, ¿no? ¿De acuerdo? Y se regulan la aplicación de las medidas de política tributaria. Esas son las normas tributarias. Entonces, con esto se quiere decir que los tributos se crean por ley, ¿ya? Por ley, por un decreto. Puede ser un decreto legislativo, un decreto supremo hecho por el presidente, pero los tributos se norman por ley, ¿de acuerdo? Por ley. Y las leyes se aprueban en el Congreso. Según la Constitución Política del Perú, los tributos se crean, modifican o derogan exclusivamente por ley, ya lo que estaba diciendo por ley, o decretos legislativos, ¿no? Decretos legislativos, decretos supremos que hace el presidente también. Acá están algunos ejemplos, ¿no? Ley, por ejemplo, ¿no? Por un decreto legislativo, un decreto que ha propuesto el Congreso, ¿no? Por decreto legislativo se modifica la ley del impuesto a la renta, por ejemplo, ¿no? Lo modifica, ¿no? Cobran más, cobran menos, pueden modificarse por decreto, ¿no?
que hacen los poderes del Estado, en este caso como el poder legislativo o el poder ejecutivo, donde está el presidente con los ministros, ¿no? Los gobiernos locales, o sea, donde están las municipalidades, también pueden crear, modificar o suprimir tasas y contribuciones. Vamos a ver que las tasas y contribuciones también son un tipo de tributo en su jurisdicción. Claro, las municipalidades pueden modificar, pues, algunos cobros de tasas, por ejemplo, arbitrios, ¿no? Algunos derechos, sus cobros, sus tarifas de licencia, ¿no? Por ejemplo, las municipalidades te dan permisos para que funcione una tiendita que quieres hacer, te tiene que dar una licencia de funcionamiento. Las municipalidades pueden decidir cuánto va a ser el cobro de esa licencia, ¿no? Subirlo, bajarlo, dependiendo, pues, de las decisiones que se tomen, ¿no? En su jurisdicción. Nota, los aranceles se regulan por decreto supremo, ¿ah? Los aranceles son un impuesto que se cobra a los productos importados. Ya los aranceles se cobran, es un impuesto que se cobra a los productos importados. Cuando un producto entra a nuestro país, cuando un producto fabricado en otro país entra a nuestro país, tiene que pagar un impuesto especial que se llama un arancel, ¿no? ¿De acuerdo? Y se regulan por decreto supremo. Decreto supremo significa que el presidente tiene injerencia en el cobro de los aranceles, ¿eh? El presidente de la República, una de esas atribuciones es la política arancelaria, ¿no? ¿Qué significa eso de la política arancelaria? Que el presidente puede subir o bajar los aranceles. O sea, el presidente puede decidir si los aranceles para los productos importados suben o los aranceles para los productos importados bajan. O puede eliminar los aranceles a unos ciertos productos. Eso es decisión del presidente, que lo hace por decreto supremo. Muy bien. También están las políticas tributarias, ¿no? Cuando hablamos de políticas tributarias, hablamos de decisiones del gobierno. Políticas son las decisiones que toma el gobierno. Y las políticas tributarias son las decisiones que toma el gobierno en materia tributaria, ¿no? ¿Qué decisiones puede tomar el gobierno en materia tributaria? Subir o bajar, pues, los tributos, ¿no? Aumentar las tasas. Por ejemplo, el IGB está a 18%. Una política tributaria podría decir aumentar esa tasa del 18% de IGB a 19%. Están decidiendo subir el IGB, por ejemplo, ¿no? Entonces, es el conjunto de medidas que adopte el Estado para guiar el sistema tributario y la recaudación. ¿Sí? En el Perú, quién lleva a cabo las políticas tributarias? La política tributaria, las decisiones que se toman en base a los tributos se dan en el Ministerio de Economía y Finanzas. En el Ministerio de Economía y Finanzas se deciden, ¿no? Si los tributos van a subir o van a bajar, ¿no? Ahí se decide, pues, qué tributos se siguen cobrando, qué tributos se exoneran, o sea, se dejan de cobrar. Esas decisiones las toman acá, en el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Principalmente por el Ministro de Economía, ¿cierto? Que ahora para este agosto del 2021 es Pedro Franchi, ¿no? Pedro Franchi es el ministro de Economía ahorita del reciente gobierno de Pedro Castillo que ha asumido en julio, ¿no? Entonces ahí se deciden, ¿eh? Entonces las políticas tributarias, todas las decisiones que se toman en base a los tributos se dan en el Ministerio de Economía y Finanzas. Acá se decide qué tributos cobrar, qué tributos no cobrar, qué tributos se exoneran, o sea, se dejan de cobrar un tiempo, digamos, acá se decide. Acá se toman las decisiones. Acá pueden decidir también si suben o bajan las tasas, ¿no? O sea, si suben o bajan las tasas de impuestos, ¿no? Como el IGB, que es el más conocido, ¿no? 18%. Acá pueden decidir si ese 18% lo suben o lo bajan, ¿no? Esas son las políticas tributarias. Luego tenemos también la administración tributaria. Cuando hablamos de administración ya vamos a ver ahí quién controla, quién cobra, ¿no? Y el que no paga sus impuestos ahí le cierran su local, ¿no? Esa es la administración tributaria, ¿no? Son los órganos del Estado que ejecutan la política tributaria, ¿no? Ejecutan. Acá en las políticas tributarias se deciden los tributos que vamos a pagar y acá en la administración tributaria lo ejecutan. Hacen realidad estas decisiones que se ha tomado acá, ¿no? La política tributaria. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí a la SUNAT, ¿no? Tenemos aquí a la SUNAT. La SUNAT cobra los tributos, ¿ya? La SUNAT cobra los tributos al gobierno central, ¿sí? La SUNAT cobra los tributos al gobierno central. Si no, tú no pagas tus tributos, si tú eres un negociante que no paga sus tributos, la SUNAT te cierra tu local, como han visto ustedes en las calles, a veces cierran locales, ¿no? Cerrado por la SUNAT por no pagar sus tributos, ¿no? Y en el gobierno local están las municipalidades. Y para el gobierno local, quien cobra los tributos es el SAC, ¿no? El Servicio de Administración Tributaria de Lima, ¿no? El SAC cobra los tributos para las municipalidades. ¿Eh? El SAC. En este caso, para Lima lo cobra el SAC, ¿no? Servicio de Administración Tributaria de Lima, ¿no? Muy bien. Entonces, cuando hablamos del sistema tributario, entonces, ¿no? El sistema tributario comprende, pues, la política tributaria, ¿no? Las decisiones que toma el gobierno en materia tributaria. Eso se hace en el MEF, en el Ministerio de Economía y Finanzas. También el sistema tributario involucra también las normas tributarias, ¿no? Todas las normas. Hay un librito que es el Código Tributario. En ese librito
que es el código tributario, que es más o menos voluminoso. En ese libro ustedes van a ver todos los tributos que se tienen que pagar acá en el Perú, ¿no? Esas son las normas tributarias que han sido aprobados por leyes, ¿ah?, en el Congreso. Luego también tenemos la administración tributaria, ¿no? Y la administración tributaria, ¿quién va a cobrar los tributos, no? ¿Quién te cierra el local si no pagas, no? Entonces, en la administración tributaria ahí tenemos a la SUNAT, por ejemplo, que cobra para el gobierno central, tenemos al SAC, que cobra para los gobiernos locales, las municipalidades, y para otras instituciones o otros fines tenemos otras instituciones, ¿no? También vamos a ver las contribuciones de salud, contribuciones de ONP, contribuciones a SENATI, contribuciones del SICO. Vamos a ver que las contribuciones también son un tipo de tributo, ¿ya? Lo que más cobra el Estado son impuestos, ¿no? Mire, ¿ya? Estos impuestos que ven acá los cobran las municipalidades y estos impuestos que ven acá los cobra la SUNAT, ¿ya? Esto vamos a detallar cada uno de estos. Miren por aquí. Entonces, los tributos. ¿Qué son los tributos? Vamos a ver, ya creo que tenemos la idea, ¿no? La idea de lo que son los tributos, ¿no? Son los pagos o prestaciones, son pagos, prestaciones que hacen las personas, empresas, ¿no? Son los pagos o prestaciones que realmente dinero, o sea, el Estado peruano, el gobierno peruano te pide dinero, ¿no? Que realizan los individuos naturales, o sea, ese pago de dinero lo hacen las personas naturales o jurídicas. Las personas jurídicas son las empresas. Entonces, ¿quién paga tributos al Estado? Son las personas y las empresas que están pues realizando alguna actividad dentro de nuestro territorio, ¿no? Actividades económicas básicamente, ¿no? Dentro de un país a las autoridades correspondientes. Claro, ¿no? Los tributos se pagan a las autoridades correspondientes que están en el gobierno, ¿no? Gobierno central, gobiernos locales, gobiernos regionales, ¿no? ¿De acuerdo? Son las prestaciones de dinero, sí. El Estado te pide dinero, miren, son las prestaciones de dinero que el Estado exige. El Estado te exige. Los tributos, el Estado te lo exige. No te pide por favor, no te pide a ver si puedes pagar. No, el Estado te exige que pagues tus tributos. Y si no pagas, hay sanciones, hay multas, ¿no? Ustedes han visto varios negocios que los han cerrado porque no pagan sus tributos, ¿no? Entonces, el Estado te exige en ejercicio de su poder, porque el Estado tiene un poder, ¿no? Y la clasificación, ¿cómo se clasifican los tributos? Ya, con estos tributos el Estado va a tener plata para sus programas sociales, ¿no? Gracias a los tributos el Estado va a tener plata para pagar a los maestros que están en escuelas nacionales, gracias a los tributos el Estado va a tener, o el gobierno va a tener plata para hacer las carreteras, construir puentes, ¿no es cierto? Eso es gracias a los tributos. Y la mayor parte del presupuesto público se obtiene por los tributos. Clasificación, los tributos se clasifican en tres, ¿ya? Están los impuestos, ¿ya? Están los impuestos, están las contribuciones y están las tasas, ¿ya? Primero vamos a hablar de los impuestos. O sea, si te dicen, ¿cuántos tipos de tributos hay? Hay tres tipos de tributos. Uno de ellos son los impuestos. Estos son los que más se conocen. Pero también hay otro tipo de impuestos que se llaman contribuciones y otro tipo de impuestos que se llaman tasas. A ver, primero veamos los impuestos, que es lo que más se conoce, ¿ya? Son pagos que no generan una contraprestación directa. ¿Qué significa? Cuando tú pagas tus impuestos, el Estado no te da un beneficio solamente a ti, sino para todos. O sea, no generan una contraprestación directa, no generan un beneficio directo para ti. Cuando tú pagas tus impuestos, el Estado con esa plata va a hacer cosas que no te benefician solamente a ti, sino a toda la sociedad, ¿no? Con los impuestos, el Estado peruano va a construir carreteras, va a construir puentes, ¿no? Y eso beneficia a todos, ¿no? No solamente a uno. Esos son los impuestos, para eso sirven los impuestos. Hay impuestos directos, ¿ya? Los impuestos directos se van a aplicar a lo que tienes o lo que ganas. Y los impuestos indirectos se aplican por el lado de la compra y venta. Cuando tú compras y vendes vas a pagar impuestos indirectos. Y los impuestos directos lo aplican a lo que tú tienes o lo que ganas. Acá van a aplicar los impuestos directos. ¿Eh? Entonces, son los impuestos que graban al patrimonio. El patrimonio es lo que tú tienes, ¿no? ¿Cuál es el patrimonio de tus padres? El patrimonio de tus padres es su casa, si tienen auto, también su auto sería parte de su patrimonio. El patrimonio es todo lo que tú tienes. Entonces, los impuestos directos se van a aplicar a lo que tienes. Tú tienes una casa, vas a pagar un impuesto. Tú tienes un automóvil, vas a pagar por tener un automóvil, vas a pagar un impuesto. Ya son los impuestos que graban al patrimonio o los ingresos también, ¿eh? Si tú tienes un sueldo que ganas mensualmente, parte de ese sueldo vas a pagar un impuesto, ¿no? ¿De acuerdo? Si tú eres un empresario, tienes ganancias, de esas ganancias una parte se va a llevar el Estado. Esos son los impuestos directos, ¿ya? ¿De acuerdo? Muy bien. Ahí están los ejemplos, ¿no? Ahorita vamos a ver el impuesto a la renta. El impuesto a la renta se aplica a lo que ganas. Vamos a ver el impuesto predial. El impuesto predial se aplica a tus propiedades, a tus inmuebles, tu casa, a tus terrenos que tienes. Y el impuesto al patrimonio vehicular se aplica a tu vehículo, ¿no? No es que te has comprado el vehículo, simplemente por tener un vehículo vas a pagar un impuesto directo. Y los impuestos indirectos son algunos. Ahora vamos a ver otro. Y los impuestos indirectos son los impuestos que graban a la producción.
¿ah? Por la compra o venta. Cuando tú compras o vendes, por ahí vas a pagar impuestos indirectos. Ahí está, ejemplo, lo más conocido, ¿no? El impuesto general a la venta, ¿no? El famoso impuesto general a la venta del 18%, ¿no? También hay un impuesto selectivo al consumo, que ahorita lo vamos a detallar. Y el impuesto de alcabala también, ¿no? Vamos a ver que el impuesto de alcabala se da cuando tú vendes tu casa, por ejemplo, ¿no? Cuando tú vendes tu casa tienes que pagarle un impuesto a la municipalidad que se llama alcabala. Estos son impuestos indirectos. Entonces, ¿cómo diferencio estos dos? Los impuestos directos lo van a aplicar a lo que tú tienes o a lo que ganas. Y el impuesto indirecto lo aplican por el medio cuando tú haces compras y ventas. ¿Ya? Eso es la diferencia que podemos ver acá. A ver, hablemos primero de los impuestos indirectos. ¿Ya? Los impuestos indirectos se dan por el lado de la compra y venta. ¿Ya? Cuando tú compras o vendes, ahí vas a pagar impuestos indirectos. Por ejemplo, el más conocido, ¿no? El impuesto general a la venta, es el famoso IGB, ¿no? Ese 18%, ¿no? Que le hablan, ¿no? Miren, ¿a qué se aplica IGB? Graba las siguientes operaciones. Venta de bienes muebles en el país. Bienes muebles son bienes que se pueden mover de un lugar a otro, ¿no? Cuando tú te compras un televisor, te compras una cocina, vas a pagar ahí un IGB, ¿no? Vas a pagar el 18%, ¿no? 18% del valor de esa cocina lo vas a pagar. Eso se lo lleva el Estado. Primera venta de inmuebles también, ¿eh? La primera venta de inmuebles. Si tú vendes una casa, vendes un departamento, en esa primera venta de inmuebles se paga IGB, ¿ya? Se paga IGB. Importación de bienes, los productos importados, aparte de pagar aranceles, también paga IGB. Ahí está, la importación de bienes. Los bienes importados también pagan IGB. Los contratos de construcción, si tú tienes un contrato de construcción para construir una casa, un edificio, también, eso también está grabado por el IGB. La prestación o utilización de algún servicio en el país, los servicios también, ¿no? Por ejemplo, en tu recibo de agua, tu recibo de luz, ahí hay el recibo de agua te llega por el servicio de agua que te hace llegar agua, sea para tu casa, ¿no? El recibo de luz es por el servicio de luz, ¿no? Que del NOR perdón, el NOR ya no es, ahora es Enel, ¿no? Que Enel y Luz del Sur te hacen llegar luz eléctrica a tu casa, te están haciendo un servicio. Si ustedes ven su recibo de luz o agua por el servicio de luz o por el servicio de agua, te cobran IGB, ¿no es cierto? Te cobran IGB. Muy bien, ahí está, ¿no? Actualmente está en el 18% del valor del producto, ¿no? Entonces, el IGB, ¿no? Si un televisor te cuesta 1.000 soles, tú tienes que pagar al Estado 18% del valor de ese televisor, ¿no? O sea, unos 180 soles se va como IGB, como impuesto. ¿Está bien? Ahí está, al final, ¿no? Al final de los documentos, al final de las facturas está ahí el IGB, ¿no? ¿Cuánto pagas de IGB, ¿no? ¿No es cierto? ¿Cuánto es el importe que pagas, ¿no? Ya está incluido en el precio final que estás pagando, ¿no? El precio final que estás pagando. Ya, y también está el impuesto selectivo al consumo, ¿no? El impuesto selectivo al consumo, voy a colocarlo, antes de hablar del impuesto selectivo al consumo, vamos a ver algo más del IGB. Miren, algunas exoneraciones. El IGB también se exonera, ¿no? No se cobra para algunas actividades. Algunas exoneraciones, algunas actividades que no te cobran IGB. Por ejemplo, los productos perecibles, ¿no? Para los productos perecibles como los alimentos, ¿no? La carne de pollo, las verduras que son perecibles, no se cobra IGB. Espectáculos en vivos declarados como culturales, tampoco, ¿no? Los espectáculos en vivos declarados como culturales tampoco no se cobran IGB, ¿no es cierto? Pero ojo, declarados como culturales, ¿no? Puede ser cualquier espectáculo artístico, ¿no? Hay algunos espectáculos artísticos que más o menos ven las costumbres peruanas, vamos a decir así, ¿no? Algunos bailes típicos de algunas regiones se consideran culturales, esos están exonerados de pagar IGB, ¿no? Pero otro espectáculo, por ejemplo, de Yajaira Plasencia, no lo vas a declarar como cultural, ¿no? Ellos sí pagan IGB, ¿no? El transporte público terrestre también, transporte de carga, transporte público terrestre también están exonerados de IGB, ¿no? No se paga IGB para el transporte público, ¿está bien? Y así, por ejemplo, también la compra de libros, ¿no? O sea, cuando tú compras un libro, también estás exonerado de pagar IGB. Para la compra de libros no se paga IGB también, por ejemplo, ¿no? Entonces hay algunas exoneraciones, ¿no? O en algunas regiones alejadas del país, por ejemplo, en algunas regiones de la selva, también para incentivar, pues, el comercio, se ha exonerado cobrar IGB en algunas provincias alejadas del Perú, ¿no? Y luego, el impuesto selectivo al consumo es un impuesto adicional, ¿no? Miren, aparte de pagar IGB, también algunos productos pagan un impuesto adicional que es el impuesto selectivo al consumo. El impuesto selectivo al consumo se aplica a productos que no son de primera necesidad, ¿eh? Inclusive, el impuesto selectivo al consumo se aplica a productos que tienen externalidades negativas, o sea, que son dañinos para la salud o pueden generar contaminación al medio ambiente, ¿no? Entonces ahí está, por ejemplo, están los licores, combustibles, cigarrillos, ¿no? Pagan un impuesto adicional. Aparte de pagar IGB, pagan un impuesto adicional, ¿eh? Vamos a detallar un poquito más esto, mira. Entonces ahí tiene que ver el MINSA, el Ministerio de Salud, o el MINAN, el Ministerio del Ambiente, ¿no es cierto?
están viendo, pues, ¿no? La protección de la salud, la protección del medio ambiente, ¿no? Están viendo, pues, que a ciertos productos contaminantes, a ciertos productos que hacen daño a la salud, cobrarle más impuestos. Bueno, el que quiere consumir, que pague más, pues, ¿no? Por estos productos que son contaminantes o dañinos para la salud. Por ejemplo, mire, por ejemplo, acá está, el impuesto selectivo al consumo, ¿no? Grava a un uso o consumo específico, es decir, es un impuesto sobre la primera venta de determinados bienes o servicios cuya producción se haya realizado en el país, así como la importación de los mismos. O sea, los productos importados también pagan impuesto selectivo al consumo, ¿ah? Productos que no son considerados de primera necesidad. Estos productos no son considerados de primera necesidad, ¿de acuerdo? Generan un vicio, generan también pueden ser dañinos para la salud, ¿no es cierto? Peligrosos, ¿no? Contaminantes, ahí se aplica impuesto selectivo al consumo, ¿está bien? Por ejemplo, la cerveza, ¿no? Por cada litro de cerveza que se consume en el Perú, el Estado se lleva 2 soles 31 por litro. Bebidas alcohólicas de más de 20 grados, por cada litro de bebida alcohólica que tenga más de 20 grados, el Estado se lleva 3 soles 55. Cigarrillo, ¿no? Por cada cigarrillo que se consume en el Perú, 0.35 céntimos se va para el Estado, ¿no? Servicio de telecomunicaciones, las apuestas, seguros, ¿no? Pagos realizados mediante cheques bancarios, los juegos de azar, ¿no? Los que gustan jugar lotería, bingo, sorteo, también pagan un impuesto aparte, ¿no? Que es el impuesto selectivo al consumo, ¿no? Perfumes, joyas, relojes, armas, ¿no? Productos contaminantes, ¿no? Combustibles que también son contaminantes, también pagan un impuesto adicional, un impuesto selectivo al consumo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Como ejercicio, miren, por ejemplo, esta cervecita que les gusta tomar, tal vez ustedes ven en reuniones familiares tomando a sus tíos, papás, ¿no? Esa cervecita tiene 625 mililitros. ¿Cuánto sería su impuesto selectivo al consumo? Una simple regla de tres, ¿no? Digamos, por un litro, por 1000 mililitros, se paga 231 de impuesto selectivo al consumo. Por 625 mililitros, por regla de tres, ¿cuánto será? No será menos, ¿no? Si por 1000 mililitros es 2 soles 31, por 625 mililitros será menos, ¿no? Entonces, por regla de 3 te va a salir, ¿ya? Te va a salir un sol 44, ¿está bien? Por cada cerveza que se toma en el Perú, de esta cerveza clásica que toman en el Perú, Cristal, Pilsen, ¿no? Que tienen 625 mililitros, por esta cerveza el Estado peruano se lleva un sol 44. Miren cómo el Estado peruano obtiene dinero, obtiene recursos cobrando tributos, ¿eh? Miren, cobrando impuestos, ¿no es cierto? Cobrando impuestos, miren cómo el Estado peruano obtiene dinero, ¿no? Con ese dinero va a poder comprar las vacunas, va a poder pagar a los médicos, ¿no es cierto? De ahí tiene plata el Estado peruano, cobrando tributos, ¿miren? Entonces, cuando se está consumiendo cerveza, cuando se están en una fiesta, están consumiendo su cervecita, un sol 44 por cada botella que se toman se va al Estado. Ya está incluido en el precio del producto, ¿eh? Ya está esto incluido en el precio del producto. Muy bien. Seguimos con los impuestos indirectos, ¿eh? Seguimos con los impuestos indirectos. Hemos visto el IGB y el impuesto selectivo al consumo. Vamos a otro más. El impuesto de alcabala. Le dije, el impuesto de alcabala se aplica, ¿ya? El impuesto de alcabala se aplica cuando se vende algún predio, ¿no? Un predio puede ser tu casa, por ejemplo, ¿no? Grava las transferencias o ventas de bienes inmuebles, un bien inmueble puede ser tu casa, sea de manera onerosa, o sea, pagas por eso, o gratuita, ¿no? Tú puedes pasarle tu casa a nombre de otro sin cobrarle nada, ¿no? Por ejemplo, tu papá te puede poner a tu nombre tu casa, ¿no? Gratuito, pues no te va a cobrar, ¿no? Y oneroso es cuando pagas, pero así lo regales o así lo vendas, tienes que pagar este impuesto de alcabala. ¿De acuerdo? La tasa es del 3% del valor del inmueble. O sea, el valor que tú vendes tu casa, el 3% le tienes que dar a la municipalidad. ¿Ya? Y es pagada por el comprador. El que compra tiene que pagar este impuesto de alcabala. ¿De acuerdo? Impuesto de alcabala. Luego también tenemos el impuesto a la importación. El impuesto a los productos importados se llama arancel. ¿De acuerdo? Grava los productos importados o comprados del exterior. Todos los televisores que nosotros tenemos en nuestra casa, todas las licuadoras, todos los celulares que nosotros tenemos son importados. Esos productos importados pagan un impuesto adicional que se llama arancel. ¿Ya? Ese impuesto se llama arancel. Esto se aplica a los derechos aduaneros, también dice, ¿no? Lo cual se denomina arancel. Entonces, todos los productos importados, todos los productos que han sido fabricados en otros países y vienen a nuestro territorio, pagan un impuesto que se llama arancel. ¿De acuerdo? Hay bastante ropa china que viene al Perú, ¿cierto? Ahí está. Ya un kilo de ropa china está, un kilo de ropa china o una camisa, ¿no? Una camisa china viene a $1, ¿no? $1 son, no sé, pues ahorita está 4 soles, ¿no? O sea, una camisa china a 4 soles, ¿no? Y con ese precio no pueden competirlos con los productores de gamarra, ¿no? Se ven perjudicados, ¿no? Y a eso de comercio exterior también se va a hablar en temas más adelante. Pero por el momento, arancel. Todos los productos importados, todos los productos que vienen de otros países a nuestros territorios van a pagar un impuesto que se llama arancel, ¿no?
salvo que hayan tratado de libre comercio, ¿no? Más adelante vamos a ver en comercio exterior que en los tratados de libre comercio entre los países no se cobran aranceles, ¿no? Yo no te cobro aranceles y tú tampoco, pero de una lista de productos, por eso es un tratado de libre comercio. Pero eso vamos a verlo en comercio exterior. Impuestos directos. Ah, ya hemos terminado con los impuestos indirectos. Los impuestos indirectos están por el lado de la compra y venta, ¿no? Cuando tú compras o vendes, ahí pagas impuestos indirectos. Y los impuestos directos no estás comprando, no estás vendiendo nada aquí. Los impuestos directos van a aplicarse a lo que tú tienes o a lo que tú ganas. Nada más, ¿eh? Por tener una casa, por tener un automóvil, te van a cobrar impuestos directos. Por tener un sueldo que ganas cada mes, te van a cobrar un impuesto directo. Si tú eres un empresario y tienes ganancias, te van a cobrar un impuesto directo a esas ganancias que tienes. ¿Ya? Vamos a ver esto ahora. Primero está el impuesto a la renta, ¿ya? El impuesto a la renta. El impuesto a la renta se aplica a lo que ganas, ¿ya? Mire, grava los ingresos de los contribuyentes, sean personas naturales o jurídicas. Les cobran a personas naturales, personas o personas jurídicas, empresas. A ver, vamos a ver, ¿ya? Hay 5 categorías, ¿ah? Tiene 5 categorías, ahí está. Vamos a ver la primera. El tipo de renta de primera categoría, el de primera categoría, ya vamos a poner acá tipo de renta. Tipo de renta, el primero es de capital, ya, a ver, permítame aquí un ratito. Ya chicos, continuamos. Disculpen la interrupción. Muy bien, estamos diciendo que habían 5 categorías de impuesto a la renta, ¿está bien? Las dos primeras son de capital, ¿ya? La tercera es para los empresarios, para los que hacen actividades comerciales. Las cuartas son laborales, las dos últimas son laborales, ¿ya? Las dos últimas son para los trabajadores. Entonces, las dos primeras son para los que manejan capital, ¿no? Los que tienen beneficios por el capital. La tercera es para los empresarios y las dos últimas son para los trabajadores, ¿ya? Entonces acá tenemos la categoría, acá está la de primera, segunda, tercera, cuarta y quinta categoría. Son 5 categorías lo que es el impuesto a la renta. Está bien. El de primera categoría se aplica, ¿ya? El de primera categoría se aplica para el arrendamiento, para los alquileres. Miren, si tú alquilas un piso de tu casa, si tú alquilas un departamento, tienes que pagar un impuesto a la renta de primera categoría, ¿ya? De bienes muebles también, bienes muebles. Si tú alquilas máquinas, tú alquilas autos, algunos alquilan camiones también, ¿no? Por alquiler de autos, camiones, máquinas, también tienes que pagar un impuesto a la renta de primera categoría, ¿no? Más o menos el 5% del valor. Por ejemplo, si tú arriendas, si tú alquilas un piso de tu casa a 1.000 soles mensuales, le tienes que pagar a la SUNAT el 5% de esos 1.000 soles, o sea, más o menos unos 50 soles, ¿no? ¿De acuerdo? Pero si es un contrato formal, ¿no? Si es un contrato formal. Lo malo que en el Perú hay mucha informalidad, ¿no? La mayoría hacen contratos de alquiler informales, no lo declaran, entonces ahí se evitan pagar esos impuestos, ¿no? Pero si fuera un contrato de alquiler formal, ahí sí tienes que pagar el 5% del valor de ese alquiler, ¿ya? Eso es un impuesto a la renta de primera categoría. El impuesto a la renta de segunda categoría, ¿ya? El impuesto a la renta de segunda categoría se aplica a los intereses, ¿no? O sea, cuando uno tiene un capital o lo invierte, gana intereses. A esos intereses que ganas, le aplican un impuesto a la renta de segunda categoría. ¿Vale? El de tercera categoría son para los empresarios, ¿no? Si tú eres un empresario, tienes un negocio, te van a cobrar un impuesto a la renta de tercera categoría. ¿De acuerdo? Graban rentas derivadas de actividades industriales, ¿no? Comerciales. Si tú eres un comerciante, eres un industrial, eres un empresario, vas a pagar un impuesto a la renta de tercera categoría. ¿De acuerdo? Por ejemplo, a las grandes empresas del Perú les cobra casi la tercera parte de lo que ganan, ¿no? De todas las ganancias que tienen las grandes empresas, el Perú les cobra un impuesto a la renta de tercera categoría de casi el 30%. Para ser más exactos, es 29,5%, ¿no? Por ejemplo, pero esto a las grandes empresas, ¿no? A las grandes empresas el Perú les cobra casi el 30% de sus ganancias. Ustedes ya saben lo que son las ganancias, ¿no? De todo lo que vendes, le quitas todo lo que te ha costado y ahí queda tu ganancia, ¿no? Entonces, en el Perú, más o menos se cobra casi el 30% de las ganancias, se lo lleva el Estado. O sea, si tú eres un gran empresario y tienes ganancias de 100 millones de soles, 30 millones de soles se lleva el Perú como pago de tributos, como pago de impuesto a la renta de tercera categoría. Pero eso es para grandes empresas, ¿ah? A las grandes empresas el Perú le cobra así. A los pequeños negocios le cobra menos, ¿no? A los pequeños negocios le cobra menos. Por ejemplo, si tú tienes una bodeguita,
una pequeña tienda en tu barrio, el Estado te va a cobrar, digamos, mensualmente 20 soles, 50 soles según lo que vendas. Por ejemplo, si tú tienes una tiendita y tus ventas al mes no pasan de 5.000 soles, tú le tienes que pagar a la SUNAT solamente 20 soles. Eso se llama régimen único simplificado, ¿no? A los pequeños negocios les cobra menos, ¿no? Y si tus ventas, si tú tienes por ahí una panadería y tus ventas mensuales están entre 5.000 y 8.000 soles, tú le pagas un impuesto a la SUNAT de 50 soles. ¿No es cierto? Nada más. Ya, si vendes más de 8.000 soles, ya tienes que pagar más, ¿no? Entonces, y así vas llegando, ¿no? Lo máximo que cobra el Perú en impuestos a las grandes empresas o a las empresas es 29.5% de sus ganancias. ¿De acuerdo? Casi 30%. Ese es el impuesto de tercera categoría. Vamos a ver un ejemplo más adelante de esto. ¿Ya? Miren. Y estos dos últimos son a los trabajadores, ¿no? El impuesto a la renta de cuarta categoría y quinta categoría se aplican a los trabajadores, ¿ya? El de cuarta categoría son para trabajadores independientes. El impuesto a la renta de cuarta categoría se cobra a los trabajadores independientes, los trabajadores que no tienen jefe, no tienen horario de trabajo, trabajan según los contratos que le dan. Ellos pagan un impuesto a la renta de cuarta categoría. Trabajadores independientes. Trabajan según contratos, ¿no? Tú eres un electricista, haces un trabajo, te pagan por tu trabajo y cuando te pagan tú haces un recibo por honorario, ¿no? Ya, haces un recibo por honorarios, ¿de acuerdo? Y también, ¿no? Vas a declarar tus impuestos por ahí, ¿no? Según lo que vayas ganando, ¿no? Impuesto a la renta de cuarta categoría. Y el impuesto a la renta de quinta categoría son para trabajadores dependientes, ¿ya? El impuesto a la renta de quinta categoría son para trabajadores dependientes. Ellos sí tienen un jefe, cumplen un horario de trabajo, reciben un sueldo mensual, ¿no? Cada mes tienen un sueldo, ¿no? Reciben gratificaciones, tienen derecho a vacaciones. Ellos son los trabajadores dependientes, ¿no? Y le van a cobrar un impuesto a la renta de quinta categoría. Pero a partir de un monto, ¿eh? Más o menos tienes que ganar más de 2.500 soles para que recién te descuenten el impuesto a la renta de quinta categoría. O sea, si tú ganas en el Perú 2.000 soles, 1.500 soles mensuales, no te descuentan impuesto a la renta de quinta categoría. Muy bien. Entonces, este es el impuesto a la renta de quinta categoría, ¿no? A lo que estás ganando, ¿no? Tú ganas por alquileres, impuesto a la renta de primera categoría. Tú ganas intereses por el capital, impuesto a la renta de segunda categoría. Tú tienes ganancias, utilidades por ser empresario, ser un comerciante, impuesto a la renta de tercera categoría. Tú eres un trabajador independiente, trabajas solamente por los contratos que te dan, pagas un impuesto a la renta de cuarta categoría, ¿no? Y si tú eres un trabajador dependiente, cumples un horario de trabajo, tienes un jefe, ¿no? Tienes gratificaciones, vacaciones, pagas un impuesto a la renta de quinta categoría. Pero vamos a ver, más adelante, más o menos, más de 2.500 soles tienes que ganar aquí, ¿eh? Para que te descuenten este impuesto a la renta de quinta categoría. Muy bien, continuamos. Seguimos con los impuestos directos. El impuesto predial. El impuesto predial, miren, por tener tu casa, tienes que pagar todos los años un impuesto predial a la municipalidad. Solamente por tener tu casa, solamente por tener tu casa. No estás comprando tu casa, no estás vendiendo tu casa. Simplemente, como todos los años tú eres dueño de una casa, tienes que pagar un impuesto predial a la municipalidad, ¿no? Tus padres seguramente están pagando su impuesto predial a la municipalidad, ¿no? Algunos no pagan, ¿eh? Hay mucha informalidad en el Perú, ¿no? Algunos no pagan su predial, no pagan arbitrios, y ahí está la municipalidad haciendo amnistías tributarias para que se animen a pagar, ¿no? Pero si tú quieres ser formal y contribuir con tu país, debes pagar tu impuesto predial, ¿no? ¿De acuerdo? Ahí está. Porque esos son recursos que va a tener el Estado, la municipalidad para poder hacer sus obras, ¿no? Ese es el impuesto predial, ¿no? Grava el valor de los predios. Un predio puede ser tu casa, un terreno, ¿no? Urbanos que están en las ciudades o rústicos, ¿no? Que están en campos, en las provincias, ¿no? El pago es de periodicidad anual, ¿ya? Lo pagas, cada año pagas tu impuesto predial. No te salvas de eso, ¿no? No te salvas de eso, ¿ya? De acuerdo al tamaño de tu casa, de acuerdo al tamaño de tu casa. Si tu casa tiene un piso, pagas tanto de impuesto predial, ¿no? Si tu casa tiene más pisos, pagas más impuesto predial, ¿no? Acá están algunas tablas que lo pueden encontrar ustedes en las municipalidades, ¿no? Si el valor de tu casa es hasta 15 UITs, o sea, una UIT es 4.400 soles, 15 UITs son como 66.000 soles, ¿no? Si tu casa tiene un valor menor a 66.000 soles, vas a pagar un impuesto predial del 0.2% del valor de tu casa, ¿no? Si tu casa está entre 15 UITs y 60 UITs, ¿no? 60 UITs son como 264.000 soles. O sea, si el valor de tu casa está entre 66.000 soles y 264.000 soles, te van a cobrar el 0.6% del valor de tu casa, de impuesto predial. ¿Está bien? Y si tu casa cuesta más o tu casa, tu terreno, tu predio, tu edificio que tienes, cuesta más de 60 UITs, ¿no? O sea, cuesta más de 264.000 soles, vas a pagar un impuesto de 1% del valor de tu propiedad. ¿Ya? Entonces, tu casa más grande pagas más, tu casa más chica pagas menos, ¿no? Estas son lo que consideran las municipalidades. ¿Ya?
Son inafectos, ¿ah? Son inafectos, o sea, algunas propiedades no se les cobra predial. Son inafectos la propiedad, las universidades, miren, las universidades están inafectas de pagar predial, ¿no? No se les cobra. Instituciones educativas, los colegios también están inafectas, no se les cobra el impuesto predial, ¿no? ¿De acuerdo? Y algunas concesiones mineras, miren, algunas concesiones mineras también tienen ese privilegio de no pagar predial, ¿no? Ahí está, algunas concesiones mineras. Según el contrato que haga el Estado con la empresa minera, ¿no? Ahí está. Seguimos. E impuesto al patrimonio vehicular. Miren, acá, ojo, por tener tu casa todos los años tienes que pagar este impuesto predial. Igualito. El impuesto al patrimonio vehicular, por tener tu carro también, por tener un carro, un automóvil, ¿no? Un ómnibus, por tener un vehículo, tú tienes que pagar un impuesto al patrimonio vehicular. Ahí está. Graba los vehículos, automóviles, camionetas, camiones, buses, ómnibus, chombado. Todos estos vehículos pagan un impuesto al patrimonio vehicular. Por tenerlo, no estás comprándolo nada, simplemente por tenerlo. Pero esto sí no es todos los años, solamente te hacen pagar durante 3 años. ¿No? Durante 3 años después de la compra que has hecho del vehículo, ¿no? Por ejemplo, el pago es de periodicidad anual, ¿no? Por 3 años, 1% del valor del patrimonio. O sea, te cobran 1% de lo que te costó el carro una vez al año y durante 3 años. Por ejemplo, si tú te compras un auto, ¿no? La antigüedad de 3 años se computará a partir de la primera inscripción en el registro de propiedad vehicular. Claro, porque tú te puedes comprar un auto de segunda, ¿no? Si tú te compras un auto de segunda, un auto usado, como tú eres el nuevo dueño, tú a partir de esa compra vas a pagar el impuesto al patrimonio vehicular, porque eres el nuevo dueño. Vas a pagarle a la municipalidad el 1% del valor que te costó el carro una vez al año y durante 3 años. Así sea nuevo o usado, ¿eh? Como eres el nuevo dueño del carro, tú pagas ese impuesto vehicular. Muy bien. Ahí está, ¿eh? ¿De acuerdo? Entonces, el impuesto predial para siempre, ¿eh? Para siempre, todos los años, ¿eh? Mientras estás vivo vas a pagar tu impuesto predial, ¿no? O el dueño de esa casa, de ese predio, ¿no? Y el auto, 3 años. Vas a pagar el impuesto vehicular, impuesto al patrimonio vehicular por 3 años, ¿no? 1% del valor del auto que has comprado, nuevo o usado, una vez al año y durante 3 años. Nada más. Muy bien. Ahora vamos a ver las contribuciones. Ya hemos acabado, ya hemos acabado con ya hemos acabado con lo que es los impuestos, ¿no? Que es lo que más cobra el Estado, ¿no? Ahora vamos a ver las contribuciones, ¿ya? Las contribuciones. ¿Ya? Las contribuciones es otro tipo de tributo, pero miren, generan beneficios directos para uno. Cuando yo hago una contribución, el beneficio es para uno mismo, pero son para el futuro. ¿Ya? Los beneficios que vos recibís son para el futuro. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Las contribuciones, entonces, cuando tú pagas una contribución, que es un tipo de tributo, va a ser un beneficio para ti, pero para el futuro, ¿ya? Para el futuro. Tenemos, por ejemplo, lo que es salud, ¿no? Es salud, lo que se contribuye es salud. Por si acaso, la contribución a salud no lo hace el trabajador, ¿ya? La contribución a salud no lo hace el trabajador, lo hace el jefe, el empleador, ¿no? El dueño de la empresa, ¿también? Son pagos que se realizan para un servicio de atención médica a través del Seguro Social de Salud, ¿no? Que es salud, ¿no? Para que tú te puedas atender en salud, se hace esta contribución. ¿De acuerdo? Vamos a colocar todo esto para explicarlo de una vez, a ver, todos juntos. Ya, vamos a explicar primero de salud, ¿está bien? ¿Cuánto se paga de salud? Miren, todas las empresas formales tienen que contribuir de salud en pagar el 9% del salario del trabajador. De todos los trabajadores que tiene una empresa, la empresa de su propio bolsillo, ¿eh? No del bolsillo del trabajador, sino que la empresa de su propia plata que tiene que darle de salud, ¿no? Tiene que contribuir de salud con el 9% del salario de los trabajadores, ¿no? Entonces, si un trabajador gana 1.000 soles y tú eres el jefe de esa empresa, tú tienes que darle salud el 9% de esos 1.000 soles, ¿no? El 9% de 1.000 soles serían 90 soles. Pero esos 90 soles no salen del sueldo del trabajador. Esos 90 soles salen de la plata que tiene la empresa. O sea, lo paga el empleador, el jefe. ¿De acuerdo? Ahí está, el pago es del 9% del salario del trabajador, el cual es asumido por el empleador. ¿Sí? Lo asume el empleador, o sea, el jefe, el dueño de la empresa, por los derechos laborales de la legislación peruana. Este es por ley. ¿Ya? Entonces, todas las empresas formales tienen que contribuir a salud con el 9% del sueldo de los trabajadores. Y lo paga la empresa, no lo paga el trabajador. ¿De acuerdo? Entonces, ¿sirve para el futuro? Claro que sirve para el futuro. Cuando los trabajadores estén enfermos, si los trabajadores están enfermos, pueden ir a salud a atenderse, ¿no es cierto? Entonces, sirve para el futuro esto de salud. ¿Está bien? Luego está la Oficina de Normalización Previsional, la ONP. ¿Ya? La Oficina de Normalización Previsional, la ONP, también es una contribución. Cuando tú haces una contribución
a la ONP estás contribuyendo para en el futuro tú tengas derecho a una pensión. Son pagos que se realizan para recibir una pensión, ¿no? Ahorita te descuentan por ONP, pero eso sirve para que en el futuro, cuando seas viejito, tú tengas una pensión, sea de jubilación, invalidez, sobreviviente, ¿no? Es determinado por la ONP, ¿no? Administra el Sistema Nacional de Pensiones. La ONP administra el Sistema Nacional de Pensiones, o sea, recauda todas esas contribuciones de ONP y con esas contribuciones va pagando a los jubilados actuales que hay, ¿no es cierto? O sea, los trabajadores jóvenes ahorita contribuyen para pagar a los jubilados. Y cuando estos trabajadores jóvenes se jubilen, cuando estén viejitos, otros trabajadores jóvenes van a contribuir para su pensión en el futuro, ¿no? Entonces, así sirve esto, ¿no? Y lo administra la ONP, ¿no? ¿Y cuánto es? Miren, si tú eres un trabajador formal, si tú eres un trabajador formal y estás en la ONP, te van a descontar el 13% de tu sueldo, ¿ya? El 13% de tu sueldo se va para tu pensión. Eso sí lo paga el trabajador, ¿no? La ONP sí lo paga el trabajador. O sea, si tú ganas, por ejemplo, 1.000 soles mensuales, cada mes te van a descontar 13% para tu pensión. O sea, de 1.000 soles, 13% son 130 soles. De los 1.000 soles que ganan, te van a descontar 130 soles. 130 soles se va para tu pensión. Cuando tú seas viejito vas a tener derecho a una pensión. Para tener una pensión son dos condiciones, ¿ya? Para tener una pensión en el Perú, en el Sistema Nacional de Pensiones, son dos condiciones. Tienes que aportar 20 años, ¿ya? Tienes que aportar 20 años y tener 65 años. Si tú cumples esas dos condiciones, vas a tener derecho a una pensión. O sea, para tener derecho a una pensión tienes que aportar durante 20 años. ¿De acuerdo? 20 años. ¿eh? Desde que eres joven hasta que tengas 65 años, tienes que aportar 20 años a este Sistema Nacional de Pensiones. Y cumplir 65 años, ahí tienes derecho a una pensión. Ahora, esta ley la están discutiendo este año en el Congreso. ¿eh? En el Congreso ya están haciendo algunas leyes para aprobar que con aporte de 10 años, 15 años ya se tenga derecho a una pensión. ¿no? Porque no es justo, pues, ¿no? Algunos aportaron 10 años y cuando llegan 65 años no reciben ninguna pensión, ¿no? ¿No es cierto? Habiendo aportado 10 años, ¿no? Entonces se está haciendo ya, cambiando las leyes en el Congreso para que los que han aportado 10 años, 15 años, vayan recibiendo no el total de la pensión, sino una parte, aunque sea, ¿no? Lo máximo de pensión que te paga la ONP, lo máximo de pensión que te paga la ONP no pasa de 900 soles, ¿ya? No pasa de 900 soles, ¿ya? El otro sistema alternativo es la AFP, es el Fondo Privado de Pensiones, pero el Fondo Privado de Pensiones lo hacen empresas privadas. La ONP es del Estado, la AFP son de privados. Es igualito, la AFP también te descuenta 13%, también igualito, te descuenta 13%. 10% va a un fondo tuyo y el otro, algunas comisiones que pagas a la AFP, ¿no? Pero al final también es 13% lo que pagas a la AFP. ¿Cuál es la diferencia? Que en la AFP el fondo, ese descuento que te hace va a un fondo tuyo, ¿no? A un fondo individual, no se combina con los demás, ¿no? En la AFP ese fondo solamente es para ti. Mientras más aporte, más pensión vas a tener, ¿no? Entonces, la ONP conviene a los que ganan poco, ¿no? La ONP conviene a los que ganan alrededor de 1.000 soles, te conviene ONP. Pero si tú eres un profesional que ganas 2.000, 5.000, 6.000 soles, a ti no te va a gustar que cuando tengas 65 años tener una pensión de menos de 900 soles, ¿no? Por eso todos los profesionales, todos los que tienen buenos sueldos en el país están en NFP. Porque en NFP lo que le van a descontar es un fondo para ellos, ¿no? Un fondo individual, no es un fondo compartido. Y mientras tú más aportes a ese fondo, más pensión vas a tener, ¿no? Entonces, si tú ganas más, vas a poder aportar más también, ¿no? Muy bien. A ver, algunos ejemplos, a ver, justo algunos ejemplos de esto. A ver, vamos a ver un ejemplo de impuesto a la renta de tercera categoría. Recordando, ¿no? El impuesto a la renta tiene 5 categorías. La tercera categoría son para las empresas, para los comerciantes, para los que tienen negocios. Ya vamos a ver un ejemplo de impuesto a la renta de tercera categoría, industria, negocio, ¿no? Por ejemplo, miren, si ustedes entran a la página web de la Superintendencia de Mercados y Valores, todas las empresas que cotizan en bolsas están obligadas a brindar su información. Están obligadas a que todo el público sepa cuánto ha vendido un año, cuánto ha gastado, cuántas son sus utilidades. Entonces, si ustedes ingresan a la página web de la Superintendencia de Mercados y Valores, SMV chica, ¿no? SMV, si ustedes entran a la página web de la Superintendencia de Mercados y Valores, van a poder obtener esta información. Miren, yo he ingresado a la página web de la SMV y he encontrado esta información. Los ingresos de la empresa Gloria en el año 2020 ha sido esto. Todo lo que ha vendido Leche Gloria en el año 2020 ha sido como 3.600 millones de soles. Así ha vendido la empresa Gloria. Pero así como vende, también gasta, ¿no? Así como vende, también gasta. Tiene que pagar a sus trabajadores, tiene que pagar por los insumos, ¿no? Entonces, también ha tenido gastos. Digamos que ha gastado como 3.200 millones de soles. Y acá queda una utilidad antes de impuestos, ¿no? La utilidad antes de impuestos sería, pues, más o menos de 357 millones. Los dueños de Leche Gloria y accionistas, antes que se lleven esta plata,
tienen que pagar sus impuestos. Y el Estado peruano, les dije, el Estado peruano se lleva casi, a las grandes empresas le cobra casi el 30% de lo que ganan, ¿eh? En este caso, el Estado peruano les cobra el 29,5%. Miren, casi el 30%, ¿eh? Ese es un impuesto a la renta de tercera categoría. A las grandes empresas, el Estado peruano les cobra casi el 30%. Entonces, más o menos, estamos hablando de unos 100 millones de soles, ¿no? Miren, 105 millones de soles, o casi ya 105.400.000 se van pues en tributos, se van en impuestos. ¿Ya? Este es un impuesto a la renta de tercera categoría. Esto se lleva el Estado peruano. El Estado peruano le dice a Leche Gloria, oye Leche Gloria, gracias a mí hay autopistas por donde van tus camiones, por eso me tienes que pagar. ¿Cierto? El Estado peruano también, el Estado peruano le dice, gracias a mí te doy la licencia de funcionamiento, ¿no? Está bien, tiene que pagar, pues, ¿no? Porque gana, Leche Gloria está ganando plata gracias a nosotros los peruanos que les compramos, ¿no? Entonces, también debe haber alguna retribución para nosotros, ¿no? Entonces el Estado les cobra impuestos para poder pues construir colegios, carreteras en beneficio de todos nosotros. ¿Está bien? Y ahí está. Y esta es la utilidad neta, ¿no? Esta es la utilidad que recién se agarran pues los dueños y accionistas de Leche. ¿De acuerdo? Muy bien. Seguimos. ¿Ya? Entonces acá estamos muy bien. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a hacer ahora un ejemplo de impuesto a la renta de quinta categoría. Quinta categoría es para trabajadores dependientes. ¿Ah? El de quinta categoría son para trabajadores dependientes que tienen un jefe, un horario de trabajo, tienen un sueldo mensual, ¿no es cierto? Tienen gratificaciones, tienen vacaciones. Ya, vamos a ver un ejemplo de impuesto a la renta de quinta categoría. Y contribuciones. Y las contribuciones que hace un trabajador formal. Ojo, todo esto son para empresas formales y trabajadores formales. ¿No? El gran problema en el Perú es que no todos pagan sus tributos. Los informales no hacen ningún recibo, no tienen ni una boleta, o sea, no pagan nada. Los informales no pagan nada, ¿no? Solamente los formales son los que pagan tributos acá en el Perú, ¿no? Gracias a los tributos que se pagan, el gobierno peruano ha podido comprar las vacunas. Mucha gente que no paga ningún tributo se está vacunando, ¿no? Entonces ahí también pueden ustedes analizar qué tanta justicia hay en eso, ¿no? Pero bueno, hay que vacunar a todos, ¿no? Porque te vale que vacunes a uno nomás y a otros te contagian, ¿no? Con todo el COVID. Muy bien, a ver, un ejemplo, miren. Ustedes de aquí, no sé, pues a unos 10 años ya estarán trabajando, ¿no? Ya habrán acabado su carrera, estarán trabajando. Ya. Imagínense de aquí a 10 años su primera boleta de pago, ¿no? Acá van a poner tu nombre del trabajador, ¿no? Si eres un trabajador dependiente, si tú eres un trabajador dependiente vas a tener una boleta de remuneraciones, una boleta de pagos, ¿no? Acá van a poner tu nombre y toda boleta de pago tiene 3 columnas. Ya toda boleta de pago tiene 3 columnas, ¿no? Acá está la remuneración básica, digamos que tú eres un contador o eres un ingeniero que recién estás comenzando a trabajar y ganas 4.000 soles mensuales. Ya tienes hijos, por tener hijos el Estado peruano te paga 93 soles, ¿no? Asignación familiar. Este es 10% del sueldo mínimo, ¿eh? El sueldo mínimo está en 930, asignación familiar 10% de 930, 93 soles. Ojo, esto no te pagan por hijo, ¿eh? Así tengas un hijo o así tengas 10 hijos, solamente recibes 93. ¿Sí? Entonces, el total que recibes, 4.093. Pero estos 4.093 no van a tu bolsillo, vas a tener descuentos. Como trabajador formal, vas a pagar tributos. Mira, vas a pagar tributos. A ver, primero te descuentan el impuesto a la renta. ¿Ya? Primero te descuentan el impuesto a la renta. Digamos, ganas más, te descuentan más. Ganas menos, te descuentan menos. Te van a descontar un impuesto a la renta. Digamos, en este caso es 217. Y también, ese es un impuesto directo. Y también vas a pagar una contribución de tu sueldo. Si tú estás en el Sistema Nacional de Pensiones, te van a descontar el 13%. El 13% de este valor se va a ir para tu pensión, 532 soles. ¿De acuerdo? Y también una contribución de salud. Pero esta contribución de salud lo paga el empleador, lo paga tu jefe. No te lo no le descuentan al trabajador. Esto lo paga el empleador. De su propia plata, el empresario va a pagar esto. De los 4.093, el empleador, el jefe, el dueño de la empresa tiene que darle a salud el 9% de este valor. 368 se va para salud. ¿Está bien? Estas son contribuciones. ¿Ya? Estas son contribuciones. Entonces, miren, las contribuciones sirven para el futuro, ¿no? La ONP sirve para el futuro cuando cuando se pague, pues, para recibir una pensión, y de salud cuando esté enfermo para que te puedas atender, ¿no? Las contribuciones sirven para el futuro. Entonces acá tú, el total de descuento sería 749 soles, ¿no? Sumas estos dos, 749, y el neto a recibir, ¿no? 4.093 menos 749,39, te sale 3.340. Recién esto te lo llevas a tu bolsillo, limpio de polvo y paja, como dicen, ¿no? Ya pagaste tus tributos, ya hiciste tus contribuciones y pagaste tu impuesto a la renta para un trabajo formal, ¿de acuerdo? Ah, les estaba diciendo, ¿no? Acá está bien. Ojo, el impuesto a la renta le descuentan a los que ganan más de 2.567 soles. ¿Ya? ¿Cuánto es la mensualidad mínima para el descuento a la renta de quinta categoría?
De 2.567 para adelante, te descuentan impuesto a la renta de quinta categoría. Si tú ganas menos de esta cantidad, no te descuentas. Si tú ganas 2.000 soles, 1.500, 1.000 soles, ya no pagas este impuesto de acá. Solamente a los que ganan de 2.567 para arriba. Muy bien. Este es otro ejemplo, ¿no? Esta es una boleta de pago que he sacado de internet, por acá, por si acaso no es mía, acá dice Cabrera Señal, yo me llamo José Andrade, ¿no? Pero le he sacado de internet, es una boleta del 2010, ¿no? Este es su cargo es un consultor de neumáticos, ¿no? Seguramente es un administrador, un vendedor, los vendedores ganan bien, ¿no? Miren, ganan como 9.000, cerca de 10.000 soles. Este es su sueldo, ¿no? Su sueldo base 8.000, asignación familiar 55 soles. Claro, en el 2010 el sueldo mínimo era 550, el 10% 55 soles, ¿no? Y algunas empresas te dan un bono por escolaridad, movilidad, ¿no? Te dan algo más, ¿no? Ahí está. Y esto es lo que recibes al final, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá en la academia César Vallejo a sus profesores en marzo, a los que son papás, también le dan un bono escolar, ¿no? Como cariño de la empresa, ¿eh? Como cariño de la empresa. Ya, esto es lo que tú recibes, esto es lo que tú ganas. Pero ojo, de esto que ganas te van a hacer descuentos. Como trabajador formal te van a hacer descuentos. Miren, retención de quinta categoría. Ganas más, te descuenta más. ¿De acuerdo? Y esta persona que gana 9.000 soles, no le conviene la ONP. A esta persona que gana 9.000 soles no le conviene estar en la ONP, no le conviene estar en el Sistema Nacional de Pensiones, porque en el Sistema Nacional de Pensiones, cuando sea viejito, 65 años, no le van a dar una pensión, su pensión no pasa de los 900 soles, no le conviene estar ahí, ¿no? Él ganando 9.000 soles no le va a gustar cuando sea viejito tener una pensión de menos de 900 soles, pues, ¿no? Él por eso está en AFP, ¿ven? En AFP igualito, miren, en AFP te descuentan el 10% y el otro 3% está acá, en las comisiones y seguros que te cobra la AFP, ¿ya? O sea, la AFP por administrar tu dinero, por cuidar tu dinero, y hacerlo crecer te cobra, pues. Y eso es lo que le pagas a la FP aquí, ¿no? Entonces, al final de cuentas es lo mismo. Mira, acá está el 10% y el otro 3% está acá. Eso es lo que está aquí. O sea, la FP te cobra por administrar tu dinero, ¿no? Pero ojo, ¿eh? Lo de la FP, lo AFP te lo cobra una empresa privada. Y una empresa privada no cobra tributos. Entonces, la FP no es un tributo. ¿Ya? La FP no es una contribución. Solamente el Estado peruano puede cobrar tributos. Y un tipo de tributo son las contribuciones, ¿no? Entonces, la AFP no es una contribución, porque los tributos solamente los cobra el Estado. ¿Está bien? Muy bien. Y acá está lo de salud también, ¿no? Lo de salud. El 9% de esto lo paga el jefe de esta persona, ¿no? El jefe acá de Edgar, ¿no? El jefe de Edgar tiene que darle de salud el 9% de lo que gana. Pero eso ya lo hace su empleador, su jefe, ¿no? No lo paga él, ¿ya? No lo paga él. Muy bien, chicos, a ver. Y lo último son las tasas, ¿no? ¿Ya? Y lo último son las tasas. Son pagos que generan beneficios tanto individuales como colectivos de manera directa. Cuando tú pagas una tasa, el beneficio es para ti, en ese mismo momento o dentro de un plazo corto, ¿no? No vas a esperar el futuro, que tengas 65 años o cuando te enfermes de salud, no. Las tasas ya es un beneficio directo que te da el Estado. Por ejemplo, un tipo de tasa son los arbitrios, ¿no? Los arbitrios, ¿no? Son pagos por el mantenimiento o prestación de un servicio público, ¿no? Para que te hagan un servicio público, tú vas a pagar unos arbitrios. Por ejemplo, tú pagas arbitrios por limpieza, ¿no? Limpieza, seguridad ciudadana, mantenimiento de jardines o parques que están en tu zona, ¿no? Por eso tú pagas arbitrio, alumbrado público, todo eso, ¿no? Los derechos son pagos por la prestación de servicios administrativos públicos o por el uso de bienes públicos, ¿no? Ejemplo, por ejemplo, trámite del DNI, ¿no? Si tú quieres sacar un duplicado del DNI, tienes que ir al Banco de la Nación y pagar una tasa de 30 soles, ¿no? Para que te den tu duplicado de DNI. O copia certificada de partida de nacimiento, ¿no? Creo que vas a también, ¿no? Hay unas máquinas que te sacan imprimida tu partida de nacimiento, ¿no? Más o menos está 10 soles, 15 soles, creo, ¿no? Ya, esa es una tasa también. Para que te impriman tu partida de nacimiento, tu copia de partida de nacimiento certificada, también pagas una tasa, ¿no? De 10, 15 soles, ¿no? O por el ingreso a museos también, ¿no? Cuando tú vas a los museos también pagas un derecho, ¿no? Ingreso de, pago mi entrada para el museo, ¿no? O el derecho de examen de admisión, ¿no? Por derecho de examen de admisión también se llega el pago de un derecho, ¿no? Bueno, cuando ustedes postulen a la UNI, tienen que ir al Banco de la Nación a pagar el derecho de examen de admisión, ¿no? Ahí está. O el peaje, ¿no? Cuando tú pagas un peaje, eso te da derecho a transitar por una vía. Eso también sería el pago de un derecho. Todos esos son ingresos para el Estado, ¿no? Y las licencias, son pagos por la autorización de actividades específicas, ¿no? Según control o fiscalización. Claro, te hacen licencia de conducir, por ejemplo. Si tú quieres sacar tu licencia de conducir, tienes que pagar, pues, una tasa, ¿no? Licencia de funcionamiento. Tú quieres abrir un negocio en tu cuadra, tienes que pagar a la municipalidad una licencia de funcionamiento, ¿no? Licencia de construcciones también, ¿no? Todo eso se va a pagar. Muy bien. Entonces, miren, a manera de resumen, les dejo este resumen ya de todo lo que hemos visto, a manera de resumen. Acá algunas cosas más que no están
diapositivas, ¿está bien? Ahí está, ven, los impuestos, contribuciones y tasas, ¿no? Los impuestos pueden ser indirectos, que va por el lado de la compra y venta, ¿ya? Compra y venta. Acá tal vez no hemos hablado del impuesto al rodaje. Hay un impuesto al rodaje que ya está incluido en el precio de la gasolina, ¿de acuerdo? Esto es el impuesto al patrimonio vehicular y esto de acá del impuesto predial sí hemos hablado, ¿no? Y de las 5 categorías que hay del impuesto a la renta, ¿no? En las contribuciones tal vez hemos hablado de la ONP y de salud, ¿no? ONP 13% del sueldo del trabajador, de salud 9% del sueldo del trabajador, pero acá lo paga el jefe. La ONP sí lo paga el trabajador, ¿no? Pero hay otras dos contribuciones, miren, ¿no? Hay una contribución a Senati, ¿no? A Senati, a este centro de adiestramiento industrial, ¿no? Ahí en Senati hay muchos jóvenes que estudian el manejo de grandes máquinas, ¿no? Entonces, miren, todas las empresas industriales, todas esas empresas que manejan grandes máquinas, tienen que contribuir a Senati con el 0.75% del total de sus remuneraciones. O sea, si tú eres un empresario industrial, tienes que contribuir con Senati con el 0.75% de lo que les pagas a tus trabajadores. Eso lo pagas tú de tu plata, no de la plata del trabajador, ¿eh? ¿Y por qué le tienes que contribuir a Senati? Porque en Senati están, recuerden que las contribuciones sirven para el futuro, ¿eh? En Senati están entrenando a tus futuros trabajadores, ¿no? En Senati están entrenando a tus futuros trabajadores. Tú eres un empresario industrial, tus trabajadores en un momento se van a ir, van a ser viejitos, no van a poder trabajar y tienen que venir otros trabajadores. ¿Dónde están entrenando a tus futuros trabajadores? En Senati. Por eso tú como empresario industrial tienes que contribuir con Senati con el 0.75% de lo que les pagas a tus trabajadores. O Sensico también, ¿no? Todo lo que es construcción, ¿no? En Sensico se adiestra a todos los que van a trabajar en construcción. Todas las empresas de construcción le tienen que contribuir a Sensico con el 0.2% de todos los contratos de construcción que hacen, ¿no? ¿Ya? Entonces, también sirve para el futuro, ¿no? Muy bien. ¿Qué es la base tributaria? Si te preguntan en el examen qué es la base tributaria son todas las personas y empresas que pagan tributos en el país. ¿Ahí? ¿De acuerdo? Es el conjunto de personas, todas las personas que pagan tributos, naturales o jurídicas, ¿no? Naturales con su DNI o jurídicas empresas sujetas o llamadas a pagar los tributos. ¿De acuerdo? ¿Y qué es la presión tributaria? ¿Ya? Es un indicador que relaciona los ingresos tributarios de una economía y el Producto Bruto Interno. O sea, ¿qué porcentaje del Producto Bruto Interno representa nuestros tributos, ¿no? Esa es la base tributaria. En general, bueno, es el número de contribuyentes, dice acá, de nuevo la base tributaria, es el número de contribuyentes. ¿Cuántos contribuyen con sus tributos en el país, ¿no? Si tú cuentas a todas las personas en el Perú que pagan sus tributos y todas las empresas que en el Perú pagan sus tributos, esa es la base tributaria. Y la presión tributaria es un porcentaje del PBI, ¿ya? Es un porcentaje del PBI. ¿De acuerdo? O sea, en el numerador pones todos los tributos que recauda el Perú entre su Producto Bruto Interno, lo multiplica por 100 y ahí sale la presión tributaria. La presión tributaria es un porcentaje del PBI, ¿no? ¿Qué tanto porcentaje del PBI es? ¿De acuerdo? Este indicador es muy importante porque puede determinar los ingresos que el Estado obtendrá en un periodo determinado. O sea, los tributos, ¿qué porcentaje del PBI es, no? ¿Ya? Para el Perú, para el caso peruano, no sé si lo han puesto acá, vamos a ver. Si se quiere incrementarlo, se debe hacer lo siguiente. Si tú quieres incrementar la presión tributaria, debes aumentar la base tributaria, ¿no? O sea, que hayan más personas y empresas que paguen tributos, ¿no? Si quieres aumentar la presión tributaria. Claro, la presión tributaria aumenta si aumentan los tributos, ¿no? Si aumentan los tributos, ¿cómo aumentan los tributos? Bueno, una forma sería cobrar más, pero otra forma sería que más gente pague sus tributos. Si más gente, más empresas pagan su tributo, esto aumenta, y si aumentan los tributos, aumenta la presión tributaria también, ¿no? Crear nuevos tributos también, ¿no? Creas nuevos tributos, creas más tributos para recaudar más y aumenta también la presión tributaria, ¿no? Aumentar las tasas impositivas, ¿no? El IGB está en 18%, aumentarlo, pues, ¿no? A 20%, ¿no? ¿De acuerdo? Aumentar las tasas impositivas, ¿no? ¿De acuerdo? El Perú tiene una presión tributaria baja. El Perú, su presión tributaria más o menos está entre 14 y 15%. ¿Ya? El Perú tiene una presión tributaria del 14-15%. Los países más desarrollados, los países del primer mundo, tienen presión tributaria de 30, 35% a 40%. O sea, en otros países cobran más tributos que aquí, ¿no es cierto? Porque en otros países son más formales la mayoría, ¿ya? La mayoría son más formales, ¿no? En el Perú hay mucha informalidad y como no todos pagan su tributo, nuestra presión tributaria es menor, ¿no? La presión tributaria del Perú entre 14 y 15%, la presión tributaria de los países del primer mundo de 30 a 35% para arriba, ¿cierto? Y tienen, o sea, cobrando más tributos esos estados, esos países tienen más plata para sus programas de gasto, ¿no? Sus programas sociales. Muy bien, ahí nos quedamos y será hasta otra oportunidad.